Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En medio de la iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso y el perdón de los pecados de Crisia Salina, Virginia Rodríguez, José Carrillo, Eusebio González, Juliana Serna, María Natividad Serna, Emilia Carrillo, Casimira González, Lorenza Carrillo, Paulino Carrillo, Faustino Valderas, Tomás González, Héctor Ulises Candelario, Jesús Candelario Flores, Esperanza Martínez, Salvador Martínez, Claudio Rolón Valencia, Francisco Javier Rolón, María Hernández Cárdenas, Erasmo Aguilar, Natalia Castro, Oralia Aguilar, Juan Daniel Sánchez Ibarra, Rigoberto Jaques y Leonzo Salazar. Oramos también por la salud de mi mamá María Roa, San José Gregorio Hernández, San Charbel y a Santa Lucía. Oramos por la tranquilidad emocional de los inmigrantes. Oramos por nuestro país Venezuela. Pedimos por la conversión de la familia Salazar Gutiérrez, especialmente por su vida y protección. Oramos por la conversión de Richard Myers. Oramos también por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de Vero Espejo, Emilio Estrada, Meli Duarte, Martín Morunda. Oramos también por cada uno de ustedes, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Por aquellos que dejan sus intenciones en los comentarios y las que llevas en lo más profundo de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes, con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino, por el anhelo de santidad y dedicación a las ciencias sagradas,
Concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que va a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quienes puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyeran una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió a una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en tierra. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, la planta brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron en espina. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué querría decir la parábola. Entonces Jesús le dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y le dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre las espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy tenemos la memoria obligatoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino
nacido en Italia alrededor del año 1225 y muerto en el año 1274. Fue dominico, teólogo y doctor de la Iglesia. Escribió la Suma Teológica, obra clave del pensamiento cristiano, integrando fe y razón. Fue modelo de vida humilde y gran amor a la Eucaristía. Patrono de estudiantes, universidades y teólogos. Es uno de los santos más influyentes de la historia. Santo Tomás ruega por nosotros. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención. Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículos del 1 al 20. Busquen su Biblia, busquen la cita bíblica, escríbanla en los comentarios, coloquen las intenciones también en los comentarios. Si quieres orar en una misa gregoriana, también puedes escribirnos al WhatsApp. Allí puedes decir, Padre, mire, quiero la misa gregoriana para un difunto. La misa gregoriana, recordemos que son para los difuntos. Sí, se llama misa gregoriana porque fue el Papa Gregorio quien hizo una secuencia de 30 misas durante 30 días para orar por un alma y poderla ayudar a entrar al cielo. Las misas gregorianas son por el Papa Gregorio, quien las comenzó, y por eso son 30 misas por un difunto que se reza para que pueda entrar al cielo. Usted quiere orar por un enfermo, usted quiere orar por una familia, usted quiere orar por usted, por lo que sea, podemos hacer todas las misas que usted quiera. Pero recordemos, las misas gregorianas son especial 30 misas para los difuntos, nada más, son 30. Bueno, hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención, el Evangelio de San Marcos. Porque hoy Jesús nos habla de la parábola del sembrador. Si nosotros escuchamos la antífona dentro del canto, antes de la lectura del interleccional, nosotros nos vamos a ver como una pequeña reflexión de esa aclamación del Evangelio. Dice, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que encuentra vivirá para siempre. Esto sería como una síntesis de este Evangelio, porque nos deja claro todo. Oye, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo, y todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Ahora bien, vamos a hacer reflexión de esto. Vamos a hacer reflexión de este Evangelio de San Marcos. Dice la palabra de Dios, miren, en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Nosotros recordamos desde que Jesús comenzó su misión evangelizadora, él lo que hacía era predicar. ¿Y cómo comenzó su predicación? Pues él también lo va a decir aquí. Oye, comenzó predicando es, conviértanse porque el reino de los cielos ya está cerca. ¿Qué significa conversión? Oye, me tengo que arrepentir de las cosas malas que he hecho. He cometido pecado, por lo tanto, debo arrepentirme de todas estas cosas malas que yo he hecho. Esa es la conversión. Y ahora abrirme a una nueva vida, la nueva vida por el Espíritu Santo. Mire cómo lo va a decir. Entonces Jesús enseñaba, y siempre que enseñaba le decía a la gente, conviértanse. El reino de los cielos está entre ustedes y está cerca. Y dice, se puso a enseñar otra vez junto al lago. Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca y ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. ¿Qué le enseñaba Jesús? Dice el Evangelio. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía. Oye, el evangelista se tomó la molestia y nos dice, mire, esto era una de las parábolas con las que Jesús enseñaba. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque Jesús lo va a decir más adelante. Entonces él enseñaba muchas cosas y las enseñaba en parábolas. Y dice muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, lo primero que tenemos que hacer ustedes y yo es empezar a escuchar a Dios. Incluso cuando Dios deja los mandamientos al pueblo de Israel, lo primero que Dios va a decir, escucha Israel. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Escucha Israel,
Nosotros debemos aprender ¿a qué? A escuchar. Mire, porque vamos incluso al Santísimo y nosotros no queremos escuchar, sino que llegamos al Santísimo, nos colocamos de rodilla como buenos cristianos, claro que sí, y empezamos a hablarle a Dios y empezamos a rezar. Y no es que eso esté mal, eso no está mal. Si usted tiene el deseo de hablarle a Dios, hágalo. Si usted tiene el deseo de rezarle a Dios, hágalo. Si no tiene el deseo de hablarle a Dios, pues también háblele. Y si no tiene el deseo de rezar, pues también rece. No es solamente cuestión de deseo, sino que siempre tenemos que hacer. Pero en algún momento de la vida, más que hablarle a Dios y más que rezarle a Dios, Dios nos dice, oye, escucha un momento. Llega al Santísimo, llega a tu parroquia, a tu iglesia, allá y váyase al Santísimo y esté con el Señor. Pero no solamente para usted hablarle al Señor. Si ya lo ha hecho muchas veces, ahora vaya al Santísimo, cierre sus ojos, siéntese y escuche la voz de Dios. ¿Cómo la escuchamos nosotros? Por medio de su palabra. Cuando yo vaya a la misa, no voy a hablar tanto con el esposo o con el que esté a mi lado. No voy a hablar tanto, sino que voy a entrar en un silencio. Dios me dice a mí que cuando yo estoy junto a Él, Él quiere enseñar, pero a veces no me enseña porque yo no escucho. Yo llego directamente a hablarle al Señor. Yo llego directamente a rezarle a Dios. Y Dios me pide a mí, oye, un momento de silencio. Ustedes y yo ante el sagrario, en la misa, debemos tener un momento de silencio, incluso silenciar nuestra mente, que nos habla, que nos dice cosas, que se pone a pensar cuántas cosas hay o cuántas cosas han pensado, hemos visto durante el día. Y entonces cuando llega el momento de silencio, incluso no es solamente de no hablar, sino es de nuestra mente también silenciarla, porque hace mucho ruido y a veces no me deja concentrar y a veces estoy frente al Señor y termino pensando en otras cosas. Hoy Dios me dice a mí, escucha. Debemos estar en silencio para escuchar a quién, a Dios, que de verdad nos quiere hablar en el silencio. Y a muchas personas no les gusta el silencio, es porque se van a encontrar consigo mismo. Incluso su mente, su corazón, su alma le va a hacer preguntas a las cuales no quiere responder. Oye, pero el silencio nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos y nos lleva a encontrarnos con Dios. Debo silenciar mi mente, debo silenciar mi boca y pedirle a ese Dios que me hable. Señor, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha, como dirá el primer libro de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Voy a escuchar la voz de Dios. Y mire lo que dice, Señor. Escuchen, fue lo primero que dijo. Pongan en silencio, presten atención. Cuando usted venga a la misa, cuando usted venga al Santísimo, preste atención al Señor. No deje que su mente los perturbe y los lleve por otro camino, no. Préstele atención al Señor. Escuchar y oír son dos cosas diferentes. Yo puedo oír el cuchicheo, puedo oír el ventilador, puedo oír el aire acondicionado, puedo oír lo que esté a mi alrededor. Puedo oír cómo alguien se mueve, cómo alguien tose, cómo alguien carraspea, puedo oír aquel que aplaude, puedo oír, cuando estoy en un entorno, puedo oír muchas cosas, pero no les presto atención. Ahora bien, ese es oír. Escuchar es prestar atención. Prestar atención es que adquirir ese conocimiento. Oye, normas del buen hablante y del buen oyente. Escuchar a la persona que habla. En este caso voy a escuchar el Señor me quiere hablar. Voy a prestarle atención para ver qué es lo que tengo que mejorar en mi vida. Y dice la palabra de Dios, escuche. Salió el sembrador a sembrar, dice la palabra de Dios. ¿Salió quién? El sembrador a sembrar. Y decíamos al principio, oye, es Cristo el sembrador. La antífona de la aclamación, mientras hacíamos el canto del aleluya, en ese medio del canto, leemos la aclamación del Evangelio, donde nos dice, el sembrador es Cristo. Dice la palabra de Dios, mire, salió el sembrador a sembrar, escuchen, salió el sembrador a sembrar, presten atención, sale Cristo a sembrar.
Oye, ¿y qué es lo que siembra? Dice la palabra de Dios, cuando iba sembrando unos granos. Oye, esos granos son semillas. Y dice aquella antífona de la aclamación, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Dice, todo aquel que encuentra vivirá para siempre. ¿Te has encontrado con Jesucristo? Porque el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Yo quiero que prestemos atención porque Jesús nos va a explicar incluso esto. Cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Esa es la primera. Sale el sembrador a sembrar. Y dice la palabra de Dios, cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron. Y por falta de raíz se secaron. Aquí bien, mire, nos han colocado dos. Y viene un tercero. Otros cayeron entre espinas. Las espinas crecieron y agarraron las plantas y no las dejaron madurar. Un cuarto. Finalmente otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice la palabra de Dios, mire, hay 4 tipos de terreno o 4 clases de suelo donde cae la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. En otras palabras, mire, a todos se nos predica la palabra de Dios. A todos se nos lleva la palabra de Dios. Todos la escuchan. Pero esa palabra no en todos tiene el mismo efecto. No en todos tiene el mismo efecto. Oye, dice la palabra de Dios. Unos granos cayeron en la vereda. Otros granos cayeron en terreno pedregoso. Otros cayeron entre espinas. Y otros cayeron en tierra buena. 4 lugares. Entonces usted debe pensar en cuál de las 4 posiciones estoy yo. O en cuáles de los 4 suelos estoy yo. El de la vereda, el de las piedras, el de las espinas o el de la tierra buena. ¿En cuál estoy yo? Porque en cada uno va a ser un efecto diferente. Esa palabra. Por eso dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Oye, la palabra de Dios se le siembra a todos, pero no todos lo reciben por igual. Mire, a la iglesia viene mucha gente, muchos fieles. Unos son la vereda, otros son el terreno pedregoso, otros son los espinos y otros la tierra buena. En otras palabras, cada terreno tiene su propia diferencia. Y dice así, cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué querría decir la parábola. Oye, Jesús había dicho, el que tenga oído para oír, que oiga. Pero ellos no habían entendido. Y dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Se quedaron solos y le preguntaron, ¿qué querría decir la parábola? No lo habían entendido. Ustedes y yo ahora tenemos una explicación por parte del sacerdote y aparte otra por parte de Jesús. Mire lo que nos dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. Mire, usted hoy que nos escucha a través de las redes sociales, a usted se le ha confiado el secreto del reino de Dios. Mire, hoy a usted le estamos revelando lo que es el secreto del reino de Dios. Que si usted es un terreno con vereda, que si usted tiene, dice la palabra de Dios, piedra, pedregoso, que si usted tiene espinos, usted debe cambiar todo eso. Todo eso. Oye, debe quitar esa vereda, acomodar esa vereda, debe quitar las piedras y debe arrancar los espinos. Es lo que nos está diciendo el Señor en otras palabras. Porque en el fondo, todos tenemos.
Pero a veces nos dejamos hacer una vereda. A veces dejamos llenar nuestra vida de piedras. Y a veces dejamos llenar nuestra vida de espinos. Pero en el fondo somos tierra buena. Todos somos tierra buena. Solamente que a veces nos hemos dejado ser una vereda, nos hemos dejado llenar de piedra y nos hemos dejado llenar de espino y no limpiamos el terreno. El terreno hay que limpiarlo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se siembre. ¿Qué significa eso? Pues lo que nos va a decir a Jesús. Mire, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos, dice la palabra de Dios, mire, a menos que se conviertan y sean perdonados. Oye, usted puede cambiar esa vereda, esas piedras y esos espinos por tierra buena, dice la palabra de Dios, a menos que usted se convierta y sea perdonado. Y sea perdonado. En otra palabra, ¿qué está diciendo? Oye, usted debe cumplir los mandamientos, debe vivir según los sacramentos. Eso significa cambiar. Oye, tierra buena, voy a escuchar a Cristo. Cristo es el sembrador. La semilla es la palabra. En otra palabra, todo aquel que lo encuentre vivirá para siempre. Cuando usted comience a cambiar ese terreno y nos va a decir el Señor, oye, ¿qué significa eso? Cuando usted comience a dar ese terreno, va a empezar a producir. Mientras no cambie su realidad, usted no puede producir frutos. ¿Qué significa esto? Dice, oye, voy a convertirme y voy a recibir el perdón. Y le dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? ¿Cuáles? La que nos va a decir anteriormente el Señor, dice. Les estuvo enseñando muchas cosas en parábolas y les decía, oye, si no entendieron esta, el Señor está claro. Ellos nada más le preguntaron por esta, pero ¿cuántas otras no les habría hablado el Señor? Y ellos no habían comprendido, sino que dice el Señor, en otras palabras, esta es la más fácil de entender. Y aún así ustedes no la entendieron. Por eso Él dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender las demás? Esta es la más fácil. Se las puse tan facilita que ni siquiera ustedes pudieron entenderla. Oye, qué dureza hay a veces en nuestro corazón para entender las cosas de Dios. A veces tenemos el corazón tan duro que no entendemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Es más, repudiamos al Señor. Lo repudiamos. ¿Por qué? Porque no nos convertimos, somos soberbios, somos orgullosos. Nos dejamos dominar por el enemigo, por el diablo. Y mire que el diablo se mete en todo. Mire, dice, y le dijo, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. ¿Cuál? La palabra de Dios. El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quien se siembra la palabra. Oye, en usted se siembra la palabra. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia no se les siembra la palabra? Pero dice el Señor, oye, los granos en la vereda, la semilla, la palabra de Dios. Usted es una vereda a veces. Los granos en la vereda, se les colocó los granos. Cayeron en la vereda, dice. Son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, oye, escuchan al Señor. Escuchan su palabra. ¿Cuántas predicaciones no han escuchado? Muchas, pero son tan veredas que esa palabra de Dios no le hace nada. Dice, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Oye, son aquellos que usted les habla, les dice con la palabra y todavía no entienden las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios, oye, mire, siembran la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás. Se terminó la predicación, Satanás se llevó la palabra. ¿Por qué? Porque no se convierten, porque no cambian, porque dice la palabra de Dios, no son perdonados. En su corazón hay odio, hay rencor y no quieren perdonar, no quieren aceptar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Entonces dice el Señor, oye, usted puede venir a la iglesia, usted se puede sentar, estar en primera fila,
pero puede ser una vereda que por más que se le predique, que por más que se le diga, que por más que se le habla, usted no quiera convertir y usted no quiera ser perdonado. Oye, si yo me acerco a Dios, es para escucharlo y es para convertirme. Oye, me voy a convertir, no me voy a transformar en algo peor, sino que me voy a convertir. Oye, que si yo era antes soberbio, ahora voy a ser humilde. Oye, que si yo era orgulloso, ahora voy a ser sencillo. Que si yo soy un peleador, me voy a convertir, voy a dejar la pelea, voy a ser una persona de paz, que por más que vengan y me peguen, yo no los voy a golpear. Oye, que soy una persona grosera, vulgar, voy a dejar las groserías y las vulgaridades, voy a cambiar mi lenguaje. Esa es la conversión, es un cambio interior. Que vengan a insultarme a mí y a decirme groserías, yo no le voy a decir groserías, yo le voy a desear el bien. Que vengan a decirme vulgaridades, a insultarme a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, yo no voy a hacer en eso, sino que me voy a convertir y voy a perdonar. Oye, eso es dar frutos, porque dice el Señor, si no se convierten, dice, a menos que si no se convierten y sean perdonados, no van a entender la palabra. ¿Por qué? Porque el orgullo, la soberbia, el rencor, la ira, el egoísmo y todo eso no lo va a dejar. No le va a dejar, al contrario, va a venir el diablo, se va a aprovechar y se va a llevar la palabra sembrada en ellos. Oye, escucharon la predicación y no quisieron convertir. Se les ha dicho, hagan las cosas así y no, ellos insisten en hacerlas a su modo. No es como nosotros querramos hacer las cosas, es como Dios nos las está pidiendo. Es como Él nos las pide a nosotros. Esa es la vereda. El diablo se les lleva se les sembró, se les habló, se les dijo, pero apenas terminó, el diablo ya los conoce tanto que se lleva la palabra de Dios. Oye, los pájaros que se comieron esa semilla es el diablo, los pájaros son el diablo, que se llevan la semilla sembrada en ellos. La semilla, la palabra de Dios. Vienen los pájaros, se llevan los granos. Viene el diablo y se lleva la semilla. Sabe cómo quitarle a usted la semilla de la palabra de Dios. Oye, debe haber en mi vida un cambio para mejor. Dice la palabra de Dios, los que reciben la semilla en terrenos pedregosos, oye, no seas una vereda. Los que los que reciben la semilla en terreno pedregoso, oye, su vida está a veces llena de piedras, dice la palabra. Son los que al escuchar la palabra, oye, el primero la escuchó y el segundo también. Dice, son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría. Oye, están alegres porque se les está predicando, pero no tienen raíces. Oye, recibieron la semilla, pero no dejaron que echaron raíces. Dice, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contraria por causa de la palabra, se dan por vencidos. Oye, usted vino a la iglesia, escuchó. Se le habló de Jesucristo, del servicio que podemos hacer. Pero como apenas está iniciando, oye, entra en un apostolado, entra en una comunidad, entra en un ministerio, entra en un grupo, en el otro. Sí, dice la palabra de Dios. Oye, lo recibe con gran alegría y dice, oye, yo voy a servir en este apostolado, yo voy a servir en este grupo, yo voy a servir en este ministerio, yo voy a servir en esta comunidad, pero no tienen raíces, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las piedras? Las piedras son, dice, las pocas raíces, la inconstancia y los problemas o las contrariedades. Esas son las piedras que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Las pocas raíces. Oye, voy a ser un creyente profundo. ¿Por qué? Porque cuando esté en la comunidad eclesial de base, en el grupo de apostolado, en el servicio, en el ministerio, voy a tener problemas. Hoy voy a misa. Mañana no. Me gustó cómo habló el padre este domingo, pero si el otro domingo no me gusta, entonces dejo de ir a la misa. No debe ser una persona constante, no inconstante. Una persona constante, pero no tienen raíces. ¿Por qué no tienen raíces? Porque son inconstantes.
porque escuchan la palabra este mes y luego vienen dentro de 3 meses, o como algunos que solamente se acercan en diciembre en la misa de aguinaldo, otros se acercan en Semana Santa, otros se acercan para la fiesta patronal, otros se acercan solamente cuando hay bautizos, matrimonios, funerales, etc. Esos son los que tienen pocas raíces. En otras palabras, esos son los que se dan con los protestantes, las veredas, los terrenos pedregosos, incluso los espinos. Oye, en su vida hay piedras y tiene que empezar a sacarlas. Si usted quiere sembrar bien, cuando usted tiene un terreno, usted tiene que empezar a quitar el cemento, a quitar las piedras, a quitar la maleza. ¿Para qué? Para dejar la tierra y decir, oye, ahora sí, esta semilla va a crecer como debe crecer. Dice, son inconstantes. ¿Eres constante en la iglesia? ¿Eres constante en el grupo de apostolado, en el grupo de oración, en el servicio que se están dando? Yo hoy tengo ganas de servir, voy a la iglesia. Mañana no tengo ganas de servir, mañana no voy a la iglesia. Eso se llama inconstancia. Constante es que hoy tengo ganas de servir, voy a la iglesia. Mañana no tengo ganas de servir, pero de igual manera voy a la iglesia a hacer lo que me corresponde hacer. Un día con ganas y un día sin ganas son 2 días que yo tengo que servir de igual manera, con alegría, como lo dice la palabra. De repente la recibe con alegría, pero luego cambia. Y dice, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. ¿Qué dice? Yo mejor me retiro de la iglesia. Yo mejor me doy. Es que yo fui allá a la iglesia y el padre me regañó, me hartó, como dicen algunos. Es que yo fui a leer la lectura y una hermana del ministerio electoral me regañó y me dijo que yo no sabía leer. Es que fui al grupo de oración y la coordinadora del grupo me dijo que yo no sabía hacer oración. Oye, es que yo estoy sirviendo en el apostolado y entonces es que a mí no me ven bien y entonces yo mejor me voy porque hablamos de Cristo, pero a causa de la palabra me dicen y siento que todo me cae a mí, yo mejor me voy. Dice la palabra, esas son las piedras que usted ve en su vida. La inconstancia, como es una persona inconstante, entonces cada vez que hay un problema, una contrariedad, se va. Es que yo pensé que esa iglesia era diferente. No, esta es la iglesia de los pecadores. En su vida van a haber piedras, pero usted tiene que tratar de echar raíz y dejar la inconstancia. Oye, voy a ir siempre al grupo, al servicio, al apostolado, a la comunidad. Voy a ir siempre, no voy a ir de vez en cuando. Siempre para echar raíces, para sacar las piedras, para que cuando haya un problema yo lo resuelva. Si le dicen a usted, es que usted no sabe leer, no es irme de la iglesia y abandonar a Dios, porque a la final usted no abandona a nadie, sino se abandona al mundo y abandona a Dios, lo deja de lado a Él, no a los que están ahí. Oye, tuvieron un problema, una contrariedad porque le dijeron a usted no sabe leer, voy a sacar esa piedra de mi vida, voy a aprender a leer. Estaba en el grupo de apostolado y me dijeron que, oye, voy a ser constante entonces. Estaba en la comunidad y me dijeron que voy a voy a sacar esa piedra de mi vida y voy a ser constante. Voy a leer bien, voy a vestirme bien, voy a hacer las cosas bien, voy a cambiar mi lenguaje. Oye, mire, usted es una persona que no puede leer porque usted es muy vulgar, muy... Oye, voy a sacar esa piedra de mi vida que me está estorbando, que me está haciendo quedar mal. Voy a tirarla. Y no me voy a dar por vencido, sino que ahora es donde yo voy a vencer. ¿Cómo voy a vencer? Haciendo las cosas bien, como se deben hacer. Voy a empezar y todos los días voy a practicar. Voy a ser constante en la lectura. Voy a leer la palabra de Dios para que el día que yo ya haya vencido toda esta piedra, oye, ese día voy a leer y que aquel que algún día me dijo que no podía, oye, me vea y sienta de que yo sí puedo. Voy a ir a la comunidad y en la comunidad me regañaron. Oye, voy a ser constante y voy a quitar esa piedra de mi vida. ¿Para qué? Para vencer, no para darme por vencido. No nos debemos dar por vencido, porque tenemos las piedras que decimos nosotros, es que tengo una piedra en el zapato. Saque esa piedra, bótela y venza usted. No se dé por vencido. Es que ya estoy cansado, porque es que a mí me miran feo en la iglesia. Es que ya estoy cansado, porque es que, ay, a mí solamente me llaman para esto. Es que yo, no, yo mejor como que, mejor no voy
a la casa de Dios. Oye, la palabra de Dios es clara. ¿Piedra van a ver? Claro que sí. Y usted tiene que sacarla de su vida. Usted no puede permitir que el diablo se lleve la palabra de Dios por ser una vereda. ¿Por qué? Por no querer cambiar, por no querer convertirse. Oye, dice el Señor, conviértanse, saquen todas las piedras. ¿Usted va a tener problemas y contrariedad por causa de la palabra? Claro que sí. La palabra de Dios le va a decir a usted que está haciendo las cosas mal, pues hágala bien. Oye, ¿qué piedra tengo que sacar de mi vida y cambiar? Ahora bien, dice, los que recibieron la semilla entre espinas. Oye, lo de las piedras es dentro de la iglesia. ¿Dónde usted tiene contrariedad por la palabra de Dios? ¿Dónde tiene usted problema a causa de la palabra de Dios? Dentro de la iglesia, afuera no. Afuera el mundo le va a ofrecer muchas cosas, es dentro de la iglesia. Oye, los que reciben la semilla entre espinas, a ver, ¿quiénes son? Son los que están afuera. Son los que escuchan la palabra. Mire, la vereda, el terreno pedregoso y las espinas, dice, todos escucharon la palabra y todos han tenido un efecto diferente. Unos porque se dejaron ganar por el diablo, otros porque se dejaron vencer por sus hermanos. Y estos terceros, dice, son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, oye, problema por causa de la palabra, el terreno pedregoso. Hay piedras en el zapato, hay piedras en el camino que yo debo eliminar para convertirme. Son las semillas, dice, son las preocupaciones de esta vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? La seducción de la riqueza. Oye, es que yo voy a trabajar y me voy a esforzar y tengo tiempo puro para el trabajo, pero no para Dios. O escucho por allá la palabra de Dios, pero mi preocupación es hacerme. Oye, ya tengo una casa, porque ¿qué pasa? Aquel que se deja seducir por el dinero tiene una casa y quiere una de 2 plantas. Y el que tiene la de 2 plantas quiere una de 3. Y el que tiene la de 3 quiere un edificio. El que tiene una bicicleta quiere una moto y el que tiene la moto quiere un carro. El que tiene un carro quiere un avión y el que tiene un avión quiere un barco. Así somos nosotros. Así somos nosotros. El que no tiene piernas quiere piernas. Y el que tiene piernas no quiere caminar, sino quiere la bicicleta. Entonces, mire cómo es la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás del placer que los invade y ahogan la palabra y la hacen estéril. Oye, puede echar raíces, pero dice la palabra, se ahoga tanto que no puede crecer, no puede dar fruto. Oye, ¿usted está preocupado por la vida? Es que ya tengo tantos años y no tengo nada, no tengo eso. Oye, ¿y se ha preocupado que tiene tantos años en la vida y no tiene el reino de los cielos? Porque no ha buscado la vida de los sacramentos, porque anda preocupado en hacer cosas. Oye, si usted busca a Dios, Dios le dará todo por añadidura. No se debe llevar por las preocupaciones de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todos los demás del placer que los invaden. Oye, quiero ir a la fiesta tal, quiero ir a la discoteca, quiero probar esto, quiero probar aquello, los placeres del mundo. Y se enfocan tanto en eso, que deja que los invada y ahoguen la palabra de, ay, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia porque mire, los domingos pagan doble y es mejor. Y yo como que me voy a ganar eso extra y yo como que mejor voy a pasar mi vida. Y se le pasa toda una vida trabajando y nunca pudo ir a la iglesia, ni a rezar, ni a orar, ni a estar en silencio, ni a escuchar a Dios. ¿Dónde termina usted? En el fuego del infierno. ¿Estás escuchando a Dios o estás escuchando al mundo? No se dejen guiar por las cosas del mundo. No se dejen guiar por las cosas del mundo. Hoy la palabra de Dios, mire, nos habla tan bonito a nosotros y dice, mire, las preocupaciones de la vida. Tengo que hacer esto, tengo que hacer. Y a veces tenemos que hacer tantas cosas que nos olvidamos de hacer ¿qué? Las cosas que propiamente tenemos que hacer, que es rezar, orar. Incluso a nosotros, incluso los sacerdotes también nos pasa eso. Tenemos tantas cosas que hacer que se nos olvida a veces lo más importante que es hacer oración, que se nos olvida lo más importante que es leer la palabra de Dios, que se nos olvida lo más importante que es hacer la misa, que se nos olvida lo más importante que es reflexionar la palabra, que es prepararla. Mire, a todos nos pasa, todos nos dejamos guiar
Y entonces nos enfocamos en que hay que arreglar esto, hay que arreglar aquello, hay que arreglar lo otro. Ahorita no tengo tiempo, me tengo que parar temprano, me tengo que bañar, me tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer ejercicio, tengo que caminar, tengo que ir a buscar, tengo que ir a traer, tengo que ir a arreglar, tengo que buscar para que pinte. Y nos enfocamos en tantas cosas de la vida. Hay que buscar dinero, hay que buscar aquí, hay que buscar la manera, la estrategia, etcétera, etcétera, que dice nos hacen estériles. En el seminario siempre nos decía a nosotros, no haga su sacerdocio estéril. Hoy día usted no puede dejar que su vida sea estéril. Y que usted siente que le falta algo y le falta algo. Y al final lo único que le hace falta es Dios. Y nosotros como sacerdotes entonces no debemos tampoco dejarnos llevar por las preocupaciones de la vida. Y a veces los sacerdotes nos preocupamos. En la iglesia está cayendo una gotera, hay que arreglar el techo. Que la ventana, hay que arreglar la ventana. Que la puerta. Que el vehículo de la parroquia hay que arreglarlo. Que la casa cural hay que arreglar. Que el salón parroquial que hay que arreglar. Que hay que comprar esto, que hay que comprar aquello, que hay que comprar lo otro. Y se nos pasa el día y a veces nos llega el momento de la misa. Ay, nos acordamos, hay que ir a la misa, hay que dar una misa. O a veces incluso se nos olvida el compromiso de la Eucaristía, el compromiso de rezar. Porque nosotros los sacerdotes hacemos un compromiso de rezar todos los días al obispo. Ella pregunta, nos dice, ¿y van a rezar todos los días la liturgia, las horas, Sí. Y a veces se nos olvida, pasamos de largo. Nos conformamos solamente con la misa o con el rosario. Hay que hacer más. Esto para nosotros los sacerdotes, que no nos debemos dejar ahogar el ministerio en tantas cosas. Tengo que ir a tal parte, tengo que ir a tal parte. Y nos olvidamos de lo más esencial, que es la palabra de Dios. Tanto los fieles como los sacerdotes, centrarnos en la palabra, que no sea nuestra vida estéril. Las preocupaciones de la vida. Y que usted no sea la piedra, porque si de repente usted dice no hay piedras, es porque usted es la piedra. Entonces, cuidado, que no nos invadan a nosotros las cosas. ¿Hay que hacerlas? Claro que sí. El Señor no dice que no hay que hacerlas. Pero si dejamos que nos invada, ¿qué significa? Que sean muchas, nos van a ahogar, porque siempre escuchamos la palabra de Dios, siempre la escuchamos, pero a veces tantas cosas no la dejamos que germine, que crezca, que florezca, que den los frutos. Debemos nosotros quitarnos la preocupación. Padre, mire, es que estoy preocupado porque no tenemos nada que comer. No se preocupe, pídale a Dios, Dios le dará. Confíe en Dios. Cuando ustedes pidan en la oración, haga como que es una realidad. Señor, en tus manos dejamos nuestra vida. Queremos alimentar y Dios le va a dar. Ya verá usted, pero si confía en Dios. Pero si usted hace la paz, es que si no trabajo no como, se hará estéril su vida. Sentirá usted que le hace falta algo, pero no lo va a encontrar porque es Dios y lo está dejando de lado. Y dice la palabra de Dios, por fin. Uno es dentro de la iglesia y otro es fuera de la iglesia. Dice, por fin, los que reciben la semilla en tierra buena. Oye, llegamos a tierra buena. Son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. ¿Qué significa esto? La tierra buena son aquellos, dice la palabra de Dios, y lo dice el mismo Jesús, a menos, la tierra buena son a menos que se conviertan y sean perdonados. A menos que se arrepientan. La tierra buena son aquellos que se convirtieron, que dejaron todas estas cosas de lado, que dijeron yo voy a vencer, mi vida no va a ser estéril, no me voy a dejar robar la palabra por nadie. Tengo problemas en la iglesia, voy a resolverlos. Tengo problemas afuera, voy a ver qué hago, pero no me voy a alejar de Dios. Escuché la palabra, no me la voy a dejar quitar por el diablo. No me la voy a dejar quitar por el diablo. Escucho, la medito y la llevo a mi vida. No me la voy a dejar quitar por nada del mundo. Y dice la palabra, los que reciben son tierra buena, son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan. Oye, me hablaron a mí que tengo que casarme, me voy a casar. Me hablaron a mí que tengo que bautizarme dentro de la iglesia católica, me voy a bautizar. Me hablaron a mí de la Eucaristía, voy a empezar a comulgar. Me hablaron a mí de la confirmación, voy a confirmarme a ser un soldado de Cristo. Un legionario de Cristo. Oye, me hablaron a mí de apartarme de todas las cosas malas, de la inmundicia del mundo, que no me deje guiar por el mundo. Oye, voy a apartarme, acepto la palabra de Dios. Y dice, cuando yo hago eso, doy una cosecha, unos de 30,
otros de 60 y otros del 100 por uno. Oye, voy a cambiar mi vida. Eso dice el Señor. A menos que se conviertan y sean perdonados. Así es la única manera de dar fruto. Oye, ¿usted ha cambiado su vida en 10, 20, 30 años? ¿Qué tipo de terreno es? Porque si usted ha pasado 10 años dentro de la iglesia y no ha cambiado su vida, está escuchando la palabra de Dios siempre, pero usted no ha cambiado. Oye, era soberbio y no ha dejado la soberbia. Era orgulloso, no ha dejado el orgullo. Era un egoísta y no ha dejado el egoísmo. Si usted es así, era un grosero y no ha dejado la grosería. Era un vulgar, le gusta la cobla de un sentido y no lo ha dejado. Dice la palabra de Dios, oye, usted no ha dado fruto todavía. Tanto tiempo ha vivido como una vereda, ha vivido con un terreno pedregoso, ha vivido entre espinos. Tanto tiempo y usted todavía no ha dado ningún fruto. Dice, vamos a removerlo, Señor, y a darle tiempo, a ver. Oye, pero dice, vamos a darle un año más. Si en ese año no cambia, lo cortamos de raíz y lo echamos al fuego. ¿Qué está esperando usted? ¿Llegar al infierno? Por no ser humilde, por no cambiar de actitud, por no ser sencillo, por no ser un hombre de Dios, por no aceptar porque a la final no somos nosotros los hombres, sino es por la final no aceptar a Dios, que siempre nos dice a nosotros, mire, el orgullo, la soberbia, el rencor, la ira, el egoísmo, los placeres del mundo, eso no nos llevan a ningún lado, eso al contrario nos hacen alejarnos de Dios. Oye, usted escuchó al Señor, si Él será mi hijo, lo decía el libro de Samuel, engrandeceré a tu hijo. Él me construirá una casa, lo conciliaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Ojo, pero ser un padre y ser un hijo no significa de que yo me porte como me porte, me tienen que aceptar así. No, Dios no. A lo mejor usted puede ser sinvergüenza con sus hijos, pero Dios no, dice. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, dice. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azote. Pero no le retiraré mi favor como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Oye, dice, si usted hace algo malo, Dios lo va a castigar. Y si usted se muere todavía en esa maldad, pues va a ir al infierno, porque Dios no puede hacer nada. Dios no lo va a manipular a usted, solamente le habla. Le habla y usted debe cambiar. Es usted en su libertad. Pero si usted no quiere cambiar sus actitudes, si usted no se quiere convertir y no quiere ser perdonado, pues dice la palabra, ¿a dónde va a parar? A la condenación. Dios, si hace el mal, será castigado. Con vara fuerte. No le voy a retirar, dice la palabra de Dios, dice la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel. Dice, no le voy a retirar mi favor. No lo voy a retirar. Si se convierte y se arrepiente, va a poder ir al cielo. Pero si es de castigarlo, se toca castigar. Si usted tanto tiempo en la iglesia y no ha cambiado, no ha aceptado la palabra de Dios, ya es cosa suya. Pero sepa que Dios va a castigar. Dios lo va a castigar. Entonces no seamos orgullosos. No nos dejemos llevar por sino haciendo caso a la palabra de Dios. Que esa palabra de Dios llegue a nuestros corazones y haga cambiar nuestra vida para que así alcancemos a Dios. Amén. Presentamos nuestras peticiones. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. A cada una de ellas decimos, te rogamos, óyenos. Por el Papa León, por nuestro obispo Jesús y por todos los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cuantos nos
nos hemos reunido en esta santa asamblea para que crezcamos en la fe, en la devoción, la caridad con el prójimo y el amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, que sean gratos a tus solos deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegre te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar su mérito corona sus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión. Y por la comunión con ellos nos hace participar de su bien para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no.
no, no pasarán. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la proteges, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos, mi mamá, María Roa, de Flor Ruiz, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoce. Por ello y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que espera, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por su mérito y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos ha dado el sacrificio y puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Monseñor Eduardo Contreras, mi papá Filadelfo Umaña, que nos han presidido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestro mérito, sino conforme a tu bondad.
Por Cristo Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. El que día y noche medita la ley del Señor, al debido tiempo dará su fruto. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.